Argentina en las guerras mundiales? Es decir, Argentina adoptó una posición neutral en la Primera y en gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que podríamos preguntarnos es ¿por qué? ¿Por qué adoptó una posición neutral? Y acá voy a traer los argumentos de Francisco Corigliano, un historiador, que dice, bueno, hay tres motivos. El primero es económico, porque Argentina se beneficiaba económicamente si era neutral. ¿Por qué? Bueno, porque los precios de los alimentos subían en el contexto de la guerra y Argentina podía venderle a todas las potencias beligerantes. Y de hecho, eso es una postura o una idea que viene ya del siglo XIX. Miremos qué decía Alberdi. Alberdi decía, la Argentina tiene que tener una política exterior donde haga comercial y no de aliados. Lo que hay que hacer no es buscar aliados, sino tratados comerciales y negocios. Bien, entonces la idea era mantengámonos neutrales, la idea es la paz. Pero no solamente hay un motivo económico, también hay un motivo político. En principio, evitar el efecto contagio en la vida cotidiana de los argentinos. Pensemos que muchos inmigrantes que habían llegado al país o hijos de inmigrantes pertenecían a las potencias beligerantes, ¿no? Entonces, evitar que se trasladara la disputa a la vida cotidiana y además mantener el país aislado de los vaivenes internacionales. Primera guerra, estás diciendo. En la primera y en la segunda. En las dos, estos argumentos están jugando. Ahora, vayamos a la segunda. No era fácil. Ahora, en la Primera Guerra estamos hablando centralmente de Irigoyen. Irigoyen y Victorino de la Plaza, que Victorino es el primero que declara la neutralidad. Alvear, que era el embajador en París, hizo esfuerzos increíbles para que Irigoyen se volcara a favor de la alianza, digamos, a la que pertenecía Francia en aquel momento. Y no hubo caso. Pero él de su bolsillo donó un pabellón para un hospital en París, Alvear, efectivamente. que es hoy el Colegio Argentino, la Casa Argentina. Ah, mira. Eso fue donado por Alvear durante la guerra. ¿Qué pasó en la segunda? Otro día, si querés, hablamos de la neutralidad de Irigoyen, a ver si hay otras razones no tan claras. Ah, mira, no. La relación de Irigoyen con los alemanes. Ah, después, eso me lo tenés que contar. La segunda, ¿qué pasó en la segunda? Bueno, va a ser difícil mantener la neutralidad. ¿Por qué? Porque tenés presiones de la sociedad civil. La sociedad civil en la Segunda Guerra Mundial va a estar muy dividida entre aliadófilos y proeje. Los aliadófilos que van a querer, bueno, que Argentina rompa relaciones con el eje. Y vamos a tener también a las potencias tratando de influenciar a la opinión pública aliadófila. Por ejemplo, Estados Unidos financiaba programas de radio pro aliados y financiaba también a personas que escribieran cartas de lectores a diarios donde incitaran al gobierno a romper las relaciones con el eje, por ejemplo. Y después vamos a tener también sectores muy pro-eje, sectores de la sociedad civil movilizados. Tenemos por ahí una foto de un acto que se hizo en el Luna Park antes de que estallara la guerra, de sectores pro-nazis, un acto nazi, no sé si lo tenemos ahí. Ahí está. Un acto nazi en el Luna Park que se hace en 1938, bien, ¿para qué? Bueno, para defender la postura nazi ya en este contexto internacional que estaba yendo hacia la guerra, ¿no? Entonces tenemos una sociedad civil muy movilizada y tenemos un gobierno, varios gobiernos se van a suceder en este contexto, que van a estar adoptando posiciones pendulares, es decir, van a mantener la neutralidad hasta 1945, recién ahí se declara la guerra, van a mantener la neutralidad. Se declara la guerra, Perón declara la guerra cuando ya... Cuando ya estaba, en marzo de 1945, ya estaba, era como, bueno, no te queda otra. Pero hasta ese momento, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener gobiernos que van a estar adoptando una actitud pendular, dice Corigliano. Por un lado lo tenemos Ortiz, que va a declarar la neutralidad, pero que todo el tiempo va a tratar de adoptar una postura aliadófila, que sin embargo no va a poder. ¿Por qué? Bueno, porque hay presiones internas que no se lo permitían. Después tenemos a Castillo. Ortiz muy ligado a Gran Bretaña como abogado. Exacto, radical antipersonalista. Después Ortiz va a morir, va a asumir su vicepresidente. Castillo era más conservador. Y ya con Castillo, Estados Unidos entra a la guerra. Y Estados Unidos empieza a presionarlo a Castillo. ¿Para qué? Bueno, básicamente para que rompa relaciones con el eje. Lo presiona de distintas maneras. Por ejemplo, aislándolo comercialmente, es decir, con una especie de bloqueo. Lo presiona también vendiendo armas a todos los países limítrofes a Argentina, menos Argentina. E igualmente Castillo se va a mantener neutral, va a mantener la neutralidad también por la presión de sectores nacionalistas. A diferencia de Brasil. Efectivamente. Que se vuelca a los aliados. Exacto. Entonces Argentina queda ahí medio aislado. Hay toda una discusión histórica eterna de si la Argentina no perdió su destino por no hacer la opción un contrafáctico que hizo Brasil. Que hoy estaríamos como Brasil. El canciller de aquel momento de Castillo, que va a la famosa... Ruiz Guiñazú. El padre de Magdalena.
El padre de Magdalena, bueno, simpatizante del franquismo, por ejemplo, en este caso, ¿no? El canciller en ese momento. Entonces, ahí ya teníamos unos sectores que estaban renuentes a declarar la guerra. Después vamos a tener el golpe de 1943 y ahí las Fuerzas Armadas, si bien en su mayoría van a ser pro-eje, van a tener sectores a favor de los aliados. Bueno, recién en enero de 1944, Ramírez va a decidir romper relaciones con el eje. Eso va a terminar en el derrocamiento de Ramírez, o sea, un golpe dentro del golpe. Y finalmente, recién en marzo de 1945, cuando la guerra está casi terminada, Argentina decide declarar la guerra a Alemania. O sea, hay una relación muy fuerte entre peronismo y la declaración de guerra... el eje y la Alemania nazi. Sí, efectivamente. Hay un discurso famoso frente a la convención del Partido Demócrata antes de que dieran el golpe. Dicen que ese discurso fue el que terminó de desencadenar el golpe, de Robustiano Patrón Costa, famoso líder del Partido Demócrata salteño, donde él plantea la necesidad de aliarse con los aliados. Claro, y él podía ser el candidato, entonces frente a eso es uno de los factores que lleva al golpe. Muy interesante tema, muy interesante. Aliadófilo es una palabra que debería incorporar Milei para A ver, hacerle bullying a sus oponentes. Ahora, ¿cómo la usarías esa palabra en el caso de Milei? aliadófilos y a los que quieren la alianza con el PRO, bueno, ahí tenés a los aliadófilos que no son talibones como nosotros. Muy bien. Bueno, pero yendo al tema que nos compete hoy, que nada tiene que ver con eso, es el tema de la relación de los ciudadanos